Raúl, benvingut a Catalunya. Como argentino, como catalán, es un orgullo. Muy brevemente, ¿podéis hacernos un panorama de cómo está en conjunto el movimiento de empresas sin patrón y fábricas recuperadas? Brevemente, porque nos interesa saber las consecuencias que ha tenido en la clase trabajadora y en la economía argentina el ejemplo de Sanón. Sobre todo para los miles y miles de compañeros desocupados y compañeras de Cataluña, que el mensaje de Sanón es una esperanza y una línea de lucha. Gracias. Sí, vamos a apuntar varias preguntas y después que haga una respuesta. Hola, bueno, me llamo Clara. Vale. No, da igual. Sí. Está bien. Empieza, sigue tú y... Sigue, claro. Bueno, muchas cuestiones me surgen, ¿no? He estado 3 años militando en el extranjero, por tanto la cuestión internacionalista la tengo muy clara, la conciencia de clase también. Y una de las cosas que me podría decir que no hemos hablado, que no se han discutido, por supuesto no hay tiempo, pero me gustaría alzar, proponer, debatir sobre la cuestión de crear un gobierno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si no, como tú bien has dicho, compañero, camarada, si no se nos van a comer la derecha, que tienen una audacia pletórica, y no solamente eso, sino que tienen poder económico, como Marx bien decía, es la infraestructura y lo que domina el espectro social. Sin enrollarme mucho, quería de verdad alzar la voz y decir que hace falta un gobierno de trabajadores, un gobierno obrero, de masas, de trabajadores, que unifique la fuerza de todas las izquierdas, porque hay un debate ideológico importante, pero el gobierno de trabajadores yo creo que se encuentra, es una propuesta que tiene que estar a la orden del día y es una de las grandes reivindicaciones que pueden dar una esperanza a la clase obrera. Y ya se me da, quiero decir más cosas. Pero básicamente es esto. Sí, porque una huelga lo que hace es generar una situación de doble poder. Y es ahí donde las huelgas, las ocupaciones, se convierten en una fase histórica fundamental, como hemos aprendido de distintos periodos históricos, como la Comuna, la Revolución Francesa, donde se crean situaciones de doble poder, donde ciertamente los obreros ocupan con las obreras, con los precarios, todos. Y en esa situación de doble poder, ¿a quién pertenece? Al pueblo, a los trabajadores, nunca olvidando la perspectiva de clase. ¿Contra quién? Contra la burguesía, y nos está dominando. Y ahí es donde va a ser fundamental que militantes de izquierda, con una perspectiva clara de que hay que generar una unificación de fuerzas desde la izquierda, genere este partido que involucre a todo el mundo. Y entonces empezar a hablar de socialismo. Creo que este es el paso fundamental, de pasar del capitalismo al socialismo. Luego lo hablaremos de comunismo, de marxismo, ¿no? Porque la Internacional Socialista la creó Marx, y creo que ya no me enrollo más, pero falta un debate ideológico importante en España, y de aquí, bueno, yo tengo esta propuesta, ¿vale? Y estoy abierta a la discusión y a construir la lucha radical contra la burocracia sindical y de los partidos. Gracias. Hola. Vinc de... Sí. Vale. Vengo de... Bueno, estoy estudiando animación sociocultural, ¿vale? En el Carmelo. Y entonces tenemos una profe muy maja que está ahí y nos ha traído, que se enteró de que está eso, nos hace AGE, que es una... Bueno, es... una asignatura un poco capitalista, això, per l'emprenedoria i coses d'aquestes. Però bueno, que tinc 2 preguntes. Una es, cuando ya tomaron la fábrica, a partir de aquí, ¿cómo superasteis durante todos estos años el boicot, digamos, el que has explicado, el boicot del capitalismo? Y la otra pregunta es, a partir de ahora, ¿qué horizonte tenéis? O sea, has explicado que no queríais estar viviendo toda la vida en una trinchera. ¿Y cómo veis el futuro? Bueno, está bien. Después va el chico de después va usted. Sí. Yo me intereso a cosas del vocabulario.
ya hace años que se habla de crisis. Al inicio podía esperar que por la marcha se abandonara a esta etiqueta como imprecisa y superficial, incluso mentidora. Pero las palabras tienen la vida dura. Una vez lanzadas, ya no las puedes recuperar. Son persistentes y sobreviven a todos los dementes, a todas las cosas, a los hechos que prueban que no. Parece una cosa baladí. Yo creo pero que hay que ser más creativo y no reproducir el vocabulario del opresor. Para mí, desde el inicio, nunca ha habido ninguna crisis. Estamos en un culo de saco, o sigue una cosa definitiva, el inicio de un nuevo ciclo que estamos bajando irá a peor, o sigue en español un callejón sin salida. Estamos a la fin de un ciclo. Asistimos a la agonía de un tipo de sociedad y la otra ancora no ha nacido. Los que nos desconcertan es inseguros. Bueno, bien. Chico de la Hola, no, seré breve. Has comentado antes que como cualquier empresa has tenido que seguir pagando las boletas de luz y agua. La Municipalidad de Neuquén os ha ido cobrando el impuesto o tasa de actividades económicas que tengáis allí, porque me consta que también existe. Y luego otra cosa, te la he preguntado en primero, te la he preguntado más. No sé si en la provincia de Buenos Aires hubo casos como el vuestro, y en caso negativo, ¿no crees que a vosotros os dejaron precisamente porque estabais abajo del todo? Y claro, no erais un ejemplo peligroso para el resto de la sociedad. Si esto hubiera pasado en gran escala en la provincia de Buenos Aires, no habría habido una represión brutal. Ya está, breve. Hola, me llamo María. Primero agradecer a los que habéis organizado y agradecerte a ti tu tiempo y todo lo que estáis haciendo allá. Tengo dos preguntas. Una es muy relacionada con la pregunta sobre que habéis empezado a contar la comisión de mujeres que se habían dedicado al tema de la distribución, que tiene relación con lo del boicot, ¿no?, capitalista, el entorno capitalista en el que estáis. Y la otra, que me gustaría que profundizaras más, es sobre lo que has explicado de estos 5, que la fábrica se ha llenado de colores, cuando has dicho que han entrado gente. Y es sobre todo porque estoy impresionada del trabajo que has explicado con anécdotas y tu experiencia personal de cómo habéis logrado la unidad y el acabar con estas divisiones tan fuertes y que toda esta conciencia de los trabajadores y trabajadoras. Me gustaría que si puedes explicarlo un poco más, ese periodo que dices de 3 años, estas 5, cómo habéis logrado que compartir tantas diferentes tendencias que habéis de eso. Gracias. Bueno, si no, sí, seguiré el orden, sino adelante. Yo quería agradecerte porque creo que el caso de Salmón es un caso inspirador y esperanzador. Vengo de una generación en la que nos han hecho creer que las luchas de nuestros viejos no han valido nada. Con suerte nuestros viejos los han exiliado, pero a muchos otros los han desaparecido y torturado. Y esas luchas no han valido nada porque esta sociedad de espectáculo te hace creer que tienes que estar adormecido y tranquilo. Y ahora estamos despertando y esta generación está despertando. Y hay que agradecer estas proezas para que esas luchas del pasado no se queden en nada, para que esas luchas signifiquen algo. Y yo sé que ustedes también salen a luchar con las madres de Plaza de Mayo cada vez que se recuerda el golpe del 76. Y esto me parece que es una reivindicación sin precedentes.
Así que gracias por eso. Tengo una pregunta, porque bueno, yo vengo del mundo del cine y es una pena que no hayamos podido ver el documental de inicio. También hay otras piezas interesantes como Manos de Arcilla y Corazón de Fábrica, que me parecen espectaculares. Quería preguntarte cómo tú relacionas a los trabajadores del cine con los trabajadores obreros, y si hay esta relación que viene también desde los 70 de el FATRAC, que venía del EPRT, ¿no? Raimundo Gleiser trabajando con las bases, y si esto te parece importante, si esta lucha en el ámbito cultural te parece importante para seguir con el trabajo digno. Bueno, buenísimo. Una pregunta de ¿por qué una persona o un ente revolucionario o una persona que representa valores de cambio se presenta a elecciones burguesas y participa en un parlamento, como puede pasar con las CUP, con el independentismo, o puede pasar con el caso de Salón, hablando de las instancias, ¿no? de representar en una Cámara Nacional de Salón, acá en la Cámara una Cámara local, ¿no? de gente. ¿En qué necesidad un grupo o una gente revolucionaria se tiene que presentar a elecciones en una democracia burguesa? Revolucionaria, ¿no? Siempre recalcando eso, ¿no? Hola Raúl, buenas tardes. Yo soy Cristina de Lucha Internacionalista. No podía dejar pasar el acto sin acordarme de Boquita, que estuvo aquí con nosotros en el Comité de Relación, que nos dejó una marca muy grande el tiempo que pudimos disfrutar de su compañía y que a mí personalmente, a todos los compañeros nos marcó un montón el conocerle y todo lo que nos transmitía, ¿no? Felicitarte también por tu intervención, porque sintetizar 10 años de lucha con lo bien que lo has hecho no es fácil y que nos ha gustado mucho. Y luego quería pedirte ayuda, porque tenemos un problema grave en el Estado español, que es que hay luchas, hay movilizaciones, nadie lo puede negar, pero no conseguimos que en estas luchas se hagan y se luchen y se peleen como trabajadores, como obreros que somos. La gente salimos a la calle a las manifestaciones el sábado, el domingo y el lunes todos a trabajar, no sé si como corderitos o no, pero no se consigue ahí el ciudadanismo imperante que no nos permite salir, reflejarnos como clase trabajadora que somos y llevar nuestras luchas y nuestras peleas, ¿no? Y la otra, si nos puedes ayudar con esto, darnos alguna pauta, es muy importante. Y después, solo decir que cómo seguimos, ¿no? A partir de ahora, que nos des alguna orientación en este sentido. Me parece fundamental y muy importante que te vayas a ver a los compañeros de Biomed, a ver qué puede salir de allá, porque esto es clave. Pero todo lo que podamos seguir, pues para adelante. Gracias por todo. Fuerza, compañeros. Gracias. Esta primera ronda. Yo, he escrito un poema y vale. Es mi turno y con todo respeto leo un poema. Sanón. Está en Neuquén. Allá se juntan dos ríos en la noche. Mis poemas de Miguel Hernández. Mi universidad es la de la vida, donde mi hambre de justicia estalla como la dinamita. Ocuparé un techo para que tengamos un hogar. Mis manos moverán la rueda. Pondré el pan sobre la mesa. Soy de asambleas, de hojas del otoño, que el viento arranca con rabia. Hay una fábrica ocupada al pie de la cordillera, donde los presos y los mapuches, unidos a los cesantes y estudiantes, aprietan los dientes y salen a luchar. Le voy a poner, gracias. Bueno, dale. Bueno, está bien. Bueno, compañeros, compañeras, gracias. Son varias preguntas, pero completamente todas pertinentes, pero para tratar de responderlas. La primera pregunta que me hacía el compañero, el panorama de las fábricas recuperadas en la Argentina,
Son alrededor de 200 fábricas, más o menos, que han escalado más, un poco menos, que son alrededor de 200. Que va unida a la pregunta que hacía el compañero, si fue solo que dejaron a Sanón porque estaba muy al sur. No, por ejemplo, hay una fábrica que también tuvo un impacto muy fuerte, que fueron las obreras de Bruckmann, que fue un grupo de obreras de 50, 60 mujeres, muy amable, muchas gracias, que eran 50, 60 mujeres grandes en edad, varias eran abuelas, y que nunca habían tenido una experiencia de lucha. Su sindicato tampoco reaccionó por ellas, no tenían una experiencia sindical, no tenían experiencia de ningún tipo, las obreras de Bruckmann, y esas obreras, bueno, ocuparon la fábrica y se dio una pelea enorme, y también concentró la atención de las asambleas populares, de organizaciones de izquierda, de los estudiantes, de todo. Inclusive nosotros empezamos a viajar desde Sanón todas las veces que podíamos y organizamos en Bruckmann, que es la fábrica que está en Once, en un barrio de la capital, de la capital de Buenos Aires, y bueno, generó cuando ahí nos reprimieron también, ¿no? Nos desalojaron en un momento, tuvimos una represión, que hubieron 160 presos esa vez, tuvimos como 60 heridos y todo, y las compañeras quedaron desalojadas, es decir, no pudimos aguantar, no pudimos aguantar y perdimos esa pelea en la calle, la perdimos, pero sí se instaló más nacionalmente, inclusive internacionalmente, la situación de las obreras de Bruckmann, que después, tal es así que después se recuperó la fábrica. Se recuperó, se siguió la pelea, y hoy las compañeras están trabajando bajo la forma de cooperativa también, y están trabajando en su fábrica, el núcleo viejo de la fábrica. Entonces, hubieron otras, IMPA, Sinópolis, Chilaver era una pequeña fábrica de encuadernación, por ejemplo, que hoy le hacen las encuadernaciones a todos los compañeros y compañeras que no se la agarran, las grandes imprentas, bueno, Chilaver está ahí para eso. Entonces, imprime y trabaja para muchas organizaciones, para sindicatos, para las organizaciones de izquierda, está plenamente vigente. No todos han tenido la misma suerte, y no todos han tenido... Bueno, el Bauer, claro, el Bauer, nuestro compañero y hermano del Bauer, el Bauer es un hotel que está en Callao y Corrientes, que es, no sé cómo decir, es el lugar en el corazón de Buenos Aires. Callao y Corrientes es un lugar céntrico enorme. Paseo de Gracia. Paseo de Gracia. Como paseo de Gracia de acá. Es como si fuera ahí en el centro un hotel que tiene como 20 pisos. Chao, compañero. Gracias. Bueno. Sigue. Bueno, y que sigue, porque mientras haya sonido yo sigo hablando. Y si no me veo mejor, así no me da vergüenza. Bueno, que son más de 20 pisos de hotel recuperados por sus trabajadores también. Lo que cambia a veces es la modalidad, y lo que cambia es el grado de militancia, si se quiere, en los lugares de trabajo. En algunos se han abocado, luego de recuperar el lugar de trabajo, se han abocado solamente al trabajo. Y es lícito, es legítimo, digamos, está bien, se respeta. Pero se han transformado en lugares que solamente, ¿cómo se llama? Tratan de defenderse, ¿no? En algunos les ha ido peor porque competir en una economía capitalista es muy difícil, es casi imposible, digamos, a la larga, porque te ponen las condiciones los que tienen más dinero. Comercializar y competir contra otro capitalista es muy difícil, pero bueno, muchos han sostenido lo esencial de las gestiones obreras. Lo que sí, aquellos viejos encuentros de fábricas y empresas recuperadas han sido bastante atomizadas, porque muchas veces los gobiernos, tanto el gobierno nacional como gobiernos municipales, lo que hacen es condicionar cualquier tipo de ayuda a que no se movilicen. Puede haber un subsidio, pero si no, no te veo en la calle. Y el que se junta con Sanón está condenado. O sea, de entrada, el que se junta con Sanón, que es lo más revulsivo, casi siempre está asociado a la movilización y los compañeros suelen tener problemas. Pero bueno, hay un movimiento todavía atomizado, hay un movimiento que existe, pero sí dejó una bandera, sí dejó una alternativa, sí dejó la idea de que esto se puede, no solo se puede, sino que es necesario ante la crisis. ¿Está bien? La compañera me decía sobre el gobierno de trabajadores. Yo pienso que sí. ¿Cuántos puestos de trabajo hay? A nivel de fábricas recuperadas se había llegado a más de 5.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Más de 5.000, y en un momento se había hablado de 10.000 puestos de trabajo generados en tipo de cooperativa. ¿Qué empezó a pasar? Se empezó a trastocar el tema de los números, porque algunos empezaron a hacer cooperativas truchas, o sea, cooperativas de mentira, en realidad
donde la misma patronal obligaba a todos, a los trabajadores, a asociarse en una cooperativa, pero en realidad sigue habiendo un patrón. Es decir, son prácticas más bien desleales y no son parte de este proceso, de este fenómeno de lucha. Pero sí consistió en un porcentaje importante, digamos, se convirtió. Hoy en día hay una parte pequeña de la economía, que yo creo que no sé si es un 2, un 3%, que persiste bajo esta forma. ¿Sí? ¿Está parado el proceso o continúa? El proceso está vigente porque no le han dado solución absolutamente a todo. Por ejemplo, en algunos son expropiaciones parciales, te van renovando el plazo cada tanto, eso obligan a los trabajadores a tener que estar en juzgados, en cosas, dando peleas. Bueno, en el caso mismo de Sanón, recién el año pasado, casi después de 10 años de una lucha gigantesca, recién conseguimos la expropiación, por ejemplo. Entonces, imagínense que a nosotros nos han puesto todos los obstáculos posibles para no ser parte. ¿Y la creación Bueno, de nuevas empresas? siempre está latente porque cada vez que hay un cierre ahora está esa como alternativa, digamos, está esa pelea como alternativa, entonces no es que ahora un patrón tiene que pensarlo 2 veces porque sabe que la alternativa está planteada, digamos. Entonces no puede jugar a la especulación porque sabe que la fábrica se puede ocupar y se puede producir. Inclusive hay muchos conflictos, aunque no terminen en la ocupación, los compañeros dicen, miren, le dicen a sus patronales, si no consiguen una solución ustedes, la ocupamos y la vamos a producir como en Sanón. Y muchas veces eso le consiguen aumento de sueldo, consiguen mejores condiciones solamente con enunciar esto. Pero bueno, persiste como su fenómeno. La compañera me preguntaba alrededor de la discusión del gobierno de los trabajadores. Para mí me parece completamente atinado y todo, es más, yo lo comparto y yo opino, yo me considero un militante socialista, pasa que no era la charla, o sea, no quería detenerme y expandirme sobre esto, sino más bien contar en base a la experiencia concreta que venimos trayendo y poder mostrar cómo de una fábrica, inclusive, muchos obreros que no comparten ni siquiera muchos problemas, muchas cuestiones ideológicas, sí compartieron el objetivo de la lucha y lo pudimos llevar adelante. Que no le ponemos condición a ningún trabajador para apoyar la lucha a que tengan un pensamiento u otro. A lo sumo está de nuestra parte tratar de compartir las ideas, tratar de mostrar un horizonte, pero no es condición ni para apoyar una lucha, ni para llevar adelante una gestión obrera. Sí, para un futuro uno lo puede ir planteando, pero no es una condición, no es un condicionante, no podría serlo. Digamos, está bien decirle, si no estás de acuerdo con toda la perspectiva, no es lo que dijo la compañera, pero yo lo digo en principio, por eso no lo incorporaba en términos de la charla, ¿está bien? Otra compañera me preguntaba cómo, tomada la fábrica, cómo superamos el boicot. Fue muy difícil superar el boicot, pero esto que yo dije, lo primero que rompió el boicot fue la Confederación Mapuche cuando vino y ofreció sus tierras, y eso rompió el boicot y ahí nació todos los modelos que habían en Sanón, los modelos cerámicos, había muchos, como 100 modelos diferentes, todos tenían nombre italiano, porque el dueño de la fábrica era italiano. Entonces nosotros, como nos quedamos sin materia prima, nadie nos vendía y todo, elaboramos un modelo nuevo. ¿Y cómo le vamos a poner? El obrero. Le pusimos el obrero. Y así nació nuestro primer modelo con lo que teníamos de materia prima, y teníamos el obrero en 3 colores. El obrero gris, que nunca nos gustó el gris, siempre ni blanco ni negro. El obrero azul y el obrero verde. Entonces, bueno, fue parte de la primera producción. Y después el segundo fue el mapuche, la línea mapuche, justamente en homenaje a nuestros hermanos mapuche, siempre más bien humillados, más bien explotados, y fue la segunda tanda. Y el nombre que llevaron esos cerámicos, cada uno, porque fue una línea, llevó el nombre de los principales caciques que resistieron más la ocupación y más la colonización. Entonces lleva el nombre, todos los modelos mapuches tienen los nombres de los caciques más combativos que pelearon hasta el final contra la colonización. Y el horizonte, el futuro de Sanón no depende de los obreros de Sanón. Yo en eso discrepo con el documental El Corazón de Fábrica, por ahí que hicieron los chicos, porque dice, bueno, el futuro de Sanón está en las manos de los obreros de Sanón. Yo creo que está en manos de si el conjunto de los trabajadores podemos dar una salida a la crisis capitalista, y ahí sí, imponer un gobierno de los trabajadores. Mi horizonte es ese. Mi horizonte es terminar con la explotación del hombre por el hombre. Mientras tanto es una economía de resistencia, Sanón resiste, y supongan que mañana viene una nueva crisis, vamos a tener muchos problemas, porque no tenemos dinero acumulado, no podemos trasladar la cooperativa a otro lugar como hacen los capitalistas, que cuando los tipos no les cierran el negocio a un lado, lo llevan a otro lugar, cierra, echa gente. Entonces, nuestro futuro está ligado a la lucha de miles de trabajadores. Sí.
Entonces, ¿cuál es el horizonte? Ahora, lo que sí el horizonte que yo veo, y eso sí me parece fundamental, es que durante muchos años se habló de que la clase obrera ya no existía más, de que la clase obrera ya no era sujeto de nada, de que ya había que confiar en otra cosa porque los trabajadores era imposible, con el grado de atomización, con el grado de dominación, con el grado de opresión que teníamos, que fuéramos capaces de generar una alternativa. Y yo creo que desde ese punto de vista se levantó un horizonte donde los trabajadores no solo podemos pelear salario, no solo podemos pelear convenio, sino que podemos dar vuelta a la sociedad de raíz y ocupar la fábrica y ponerla a funcionar al servicio de la comunidad y no al servicio capitalista. Después estaba la pregunta del compañero del municipio de Neuquén en el tema de los impuestos. Nosotros al principio, obviamente compañeros, no le pagamos impuesto a nadie. Es decir, no podíamos, trabajamos de verdad. Y le decíamos, y menos a esos tipos que usan la plata para sus campañas electorales, la plata para explotar y para llenarse los bolsillos. No. Y lo decíamos abiertamente. Y entonces, y ojo con venir a cortarnos la luz o el gas. Pero después tuvimos que ir equilibrando, porque no podíamos simplemente plantarnos y decir no pagamos luz, no pagamos gas, no pagamos... Porque no es que nos iban a mandar la policía a reprimir, iba a ser imposible vender. El camión que salía de Sanón lo iba a parar en la esquina un solo policía, le iba a bajar al chofer y no iba a salir un camión más. ¿Se entiende? Si no necesitaban ya la represión directa sobre la fábrica, si no nos iban a cortar afuera, sin ningún tipo de violencia, el circuito productivo y olvídate. Por eso, para nosotros no existe el socialismo en un solo país, menos existe el socialismo en una sola fábrica. Imagínense. La Comisión de Mujeres, es muy importante también esa pregunta, porque eso, por ejemplo, en Sanón, que las compañeras son minoritarias, somos 450 obreros, son 60 obreras mujeres, que tuvimos la política de que se incorporen más siempre, aún así son minoría. Pero las compañeras también tienen su propio lugar de organización. Está la Comisión de Mujeres de Sanón, que tiene su lugar autónomo, digamos, e independiente, y ellas pueden llevar pueden tener también su propia deliberación y pueden tener también su propio reclamo, digamos, y lo pelean en la asamblea. Digamos, y cuando recuperamos el sindicato, fue la primera vez que ingresaron ahora compañeras en la comisión directiva del sindicato ceramista como dirigentes obreras de un gremio mayoritariamente de hombres. Y en la fábrica ocuparon puestos también, ocuparon puestos en la dirección de la cooperativa. Ocuparon puestos muy importantes. Entonces, y nos parece que es una política consciente, permanente,